Bienvenidos, soy Jefferson Mendoza y hoy les hablaré sobre la hegemonía del lenguaje desde una experiencia migratoria en América Latina. Para esto tendremos como invitados a especialistas del lenguaje y de la comunicación. También estarán con nosotros contándonos sus experiencias aquellos migrantes que fueron parte de este proceso hegemónico a partir del lenguaje. La hegemonía del lenguaje es una marca impresa y obvia desde el comienzo del proceso colonizador. Sin embargo, desde el mismo lenguaje colonizante se tejen los primeros matices para advertir la interacción de los colonizadores y la cultura eurocéntrica. Me he percatado que a partir de la lengua hay un elemento esencial de identidad y que la lengua es un instrumento de transmisión de cultura, que la lengua no es solamente el aspecto lingüístico como teníamos pensado, como siempre de alguna forma a través de la docencia tradicional se ha trabajado en las escuelas, sino que también la lengua constituye cultura, constituye contexto, constituye identidad de un pueblo. Y en ese sentido, entonces, tenemos que ver que ese elemento de poder y de hegemonía también influye en la visión y en el dominio de una lengua en determinado espacio geográfico. Y que de alguna forma la lengua que más poder tenga es la que trabaja, ¿verdad?, sobre esa estructura lingüística de los ciudadanos de ese espacio y allí influye en ese sentido para poder de alguna manera también no solamente ser hablada, sino también para trabajar sobre las formas de cómo manejar a esa ciudadanía, a esa población de ese lugar. Desde el principio de la humanidad, la historia ha estado marcada por movimientos migratorios de distintas índoles, en sus causas, en sus consecuencias y sus voluntades. Muchos hechos históricos relevantes durante el devenir de la historia están relacionados con estos desplazamientos poblacionales de un lugar a otro. Razonamientos políticos y económicos, conflictos bélicos, carencias y supervivencias son algunas de las razones que en estos distintos contextos históricos marcan los procesos migratorios de la humanidad. La experiencia migratoria es muy distinto a la teorizar a vivir la experiencia. Vivir en Estados Unidos y siendo de origen hispano, hay un enfrentamiento, hay una barrera. Sin embargo, se presenta una suerte de lucha que es propia de la gente que viene a defender la vida, la existencia misma. Las migraciones modernas se parecen un poco a las primeras migraciones, donde la gente migraba más allá de la intención hegemónica o de la conquista. Las nuevas migraciones se parecen mucho a las primeras, donde se defiende, se lucha por la vida, se migra por la existencia, por la vida, y la comunicación es un instrumento de lucha. Es muy interesante, lo digo desde mi experiencia migratoria. Sin embargo, hay muchas teorías que pueden visibilizar y hacer una imagen de lo que realmente ocurre. Los casos del Spanglish, de los hispanos que vamos a Estados Unidos, ¿okay?, y nos toca un idioma que no conocemos, la misma energía esa por la vida ha hecho que ocurran estos fenómenos como el Spanglish, ¿okay?, el español con inglés o el inglés con español. Y un fenómeno parecido ocurre en Brasil con el portuñol. Reitero que es esa lucha por la supervivencia, por la existencia y por buscar un lugar en la sociedad a donde uno migra. Así que la comunicación es definitivamente un instrumento de lucha
en el contexto de las migraciones, se ha mantenido como tal. Para Hugel 2020, comprender la hegemonía no es solo pensar cómo actúan los dominantes, sino distribuye y reproduce los discursos ideológicos y prácticos favorables al sector dominante. Es más allá, entender cómo se configura el conformismo político, social, cultural. Debe además comprender que la hegemonía implica perseguir los modos como los sectores populares se resisten a los significados dominantes y a los adversos. La hegemonía, en definitiva, es la dimensión de la comunicación en la cual se juega el conformismo a la resistencia. Hay un principio elemental dentro del desarrollo del sistema lingüístico a nivel de todas nuestras sociedades. Hay un estructuralismo basado en los estudios de John Locke y naturalmente desde esa concepción nosotros podemos establecer que efectivamente la lengua domina. La lengua tiene un predominio sobre el territorio a merced de que el ser humano se adapta específicamente a todos y cada uno de los componentes lingüísticos donde se desarrolla. Ejemplo, yo nací en mi país, aquí en Ecuador, y tengo mi componente lingüístico, pero si yo subo, voy a Colombia o si yo voy a Brasil, necesariamente el lenguaje entra en un criterio netamente de cosmovisión, de cambio, de transgredir un poco la normativa lingüística, pero no es con el único propósito de destruirla, no, todo lo contrario, sino que se adapta específicamente a las circunstancias del desarrollo sistemático del lenguaje. Aquí podemos hablar desde ese principio netamente de evolución, podemos determinar también el criterio de la diacronía, de la sincronía en este proceso estructuralista que ha sido determinado incluso por el mismo Ferdinand de Saussure. Entonces, lengua, habla, diacronía, sincronía forman parte también dentro de la dinámica propia de la lengua. Lengua, habla, es estructuralmente el esquema de comunicación con el que nosotros podemos determinar que efectivamente es dinámica, no se estanca, sino que va evolucionando, en la medida en que el ser humano también evoluciona. Es a través de la comunicación cómo se encausa tanto el proceso hegemónico como su resistencia. El español, idioma predominante en Latinoamérica, es el primer idioma de la hegemonía del lenguaje. Aunque el español proviene de España, la lengua vernácula de los primeros migrantes actualmente existen notorias diferencias en las regiones en el uso de este idioma, como en caso de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. El sur del continente presenta marcadas diferencias con su uso. De la conquista en América, los españoles llegan y de alguna forma pues implantan su cultura y junto con su cultura también la lengua española, a tal punto de en algunos espacios completamente quedan eliminadas muchas de las lenguas vernáculas de las diferentes regiones y comunidades de la América Central y del Caribe y también de la América del Sur. En el caso de Cuba, por ejemplo, nosotros teníamos muy pocos indígenas y que hicieron los españoles. Bueno, traen de África esclavos africanos. Ellos también venían con sus lenguas, pero la doctrina religiosa, la cultura española dominante, pues hace que un poco se prohíba el uso de esa visión, de esa lengua, y imponen, incluso también enseñan, educan, preparan a ciudadanos de esas etnias, los preparan. Muchos indígenas fueron a estudiar a España y transmitían junto con la lengua, no solamente la parte lingüística, sino también la parte de la ideología, de la doctrina religiosa católica que iban imponiendo a las diferentes culturas, a los diferentes pueblos. La importancia regional
es tal vez la primera evidencia de una suerte de resistencia a la lengua, a las lenguas invasoras. Sin embargo, la sumisión ante el nuevo lenguaje obedece a algunos factores como, por ejemplo, el acceso a la lectura, la distribución paulatina de los hablantes nativos, por el mestizaje, la desaparición de los individuos originarios, entre otros. Las experiencias migratorias, la hegemonía del lenguaje y el translingüismo siempre estarán presentes en la vida de los hablantes, en la vida de aquellos que llevamos, que transmitimos y que comunicamos por medio de la palabra. Muchísimas gracias.